Hola, hoy les voy a hacer una reseña de un libro llamado Yo Simio. Pero no quiero ser como todas las personas, que van a empezar con su opinión o de qué se trata el libro. Yo voy a empezar con el análisis y descripción de los personajes. Y como voy a hacer eso, tengo que empezar por el personaje principal protagonista. En esta novela el personaje es un simio, que en un principio vive en un zoológico de la gran ciudad. Está preso ahí, pero poco a poco comienza a surgir un deseo de vivir en libertad y no estar encerrado en esa jaula que más parece una prisión. En el desarrollo de la historia, Simio es cada vez más parecido psicológicamente en sus comportamientos y en sus actitudes a un ser humano. Además de que aprende a hablar, desarrolla sus propios gustos y consigue un trabajo estable. Y de hecho, su humanidad llega hasta tal punto que se enamora de una chica. En su vida laboral, él pasará de ser un mendigo a un jardinero y después de eso a un mayordomo. Todos esos empleos en la mansión de la señora dama. Como personaje, es un animal muy inteligente, confiable, esforzado y empático, además de ser buen amigo. Y como es decir, esto es una historia, ¿no? Entonces, para que haya un buen desarrollo, tiene que haber un choque. Así que tendríamos que tener un antagonista. Y en esta historia, el antagonista es uno de los guardias del zoológico, llamado Palmines. Y en su trabajo apodado Palmines el Grande. Palmines maltrata a los animales del zoológico constantemente, física y psicológicamente. Él culpaba a Simio y a los demás animales de su situación actual, porque él quería ser taxista o manejar buses y autobuses, pero sus escasos estudios no se lo permitían. Y por tener tan pocos estudios, lo único que podía hacer era ser un guardia de un zoológico. Ya. La parte psicológica de este personaje era que era cobarde, irritable, burlesco, temperamental y... vamos, chico, que no era buena persona. Y ahora vamos con los personajes secundarios más importantes al mi parecer. Es decir, opinión personal. Tenemos tres. Entre ellos está M, una joven que defendió y apoyó a nuestro simio. Y lo ayudó a escapar del zoológico también. La primera vez que se vieron, ella lo defendió de su novio, que le estaba tirando maíz. Después de eso, unas semanas, ella volvió al zoológico, pero estaba triste, porque había terminado con su novio, debido a problemas. Y después de eso, comienza a ir más seguido al zoológico y leerle libros a Simi. Se los lee en voz alta y cada vez es un libro diferente. Después de esos encuentros, una mañana M encaró a Palmines tras verlo maltratando a Simio. Al día siguiente, después de eso, ella llevó una carta de reclamo eh, y se la leyó a Simio. Mientras reclamaba, le hicieron esperar en la oficina, donde tomó secretamente un juego de llaves, que días después le entregó a Simio, diciéndole que debía ir hacia los cerros. Ella era una persona considerada, empática y luchadora, pero sobre todo valiente.
Tienes la cámara al revés. No, más. Más. Ah, te pasaste. Ahí. Ya. Otro personaje muy relevante en esta historia es el duque. Que lo llamaban así, pero no era un duque, era un vagabundo. Personalmente este fue mi personaje favorito. Sí, fue mi personaje favorito. Fue el primer amigo del protagonista. Antes él trabajaba en la minería, pero se enfermó de los pulmones. Y bueno, tuvo que ir al hospital. En eso tuvo una recuperación bastante larga. Y en lo que estuvo, se enamoró de una de las enfermeras. Se casaron y él era alcohólico. Y eso trajo muchos problemas. Además de que su esposa era estéril. Así que a veces la golpeaba sin razón. Bueno, él una vez llegó a su casa y no había nadie. Y solo lo único que encontró era una nota que decía: me voy porque te dejé de amar. Entonces él, frustrado, fue a un bar y peleó con un hombre que le disparó 6 balas que lo dejaron malherido, teniendo que pasar 5 meses en el hospital. Y eso hizo que él quisiera cambiar su forma de ser. Quiso ser un hombre nuevo, ser una mejor persona. Así que comenzó a ayudar a los indigentes. Una noche, cerca del teatro municipal, en la gran ciudad donde estaba el zoológico, un grupo de jóvenes ebrios estaban golpeando a Duque con un bate y a otro indigente. Después de eso, nuestro protagonista defendió heroicamente a esos dos indigentes, rompiendo el bate y abalanzándose contra uno. Luego de ellos huyeron despavoridos. Pero ya era muy tarde, las heridas eran graves, así que el duque murió en el hospital. Y eso le causó mucha tristeza a nuestro protagonista. La forma psicológica del duque era que antes era alcohólico y no era muy estable. Pero después de su cambio, él era amable, generoso, optimista y agradecido. El último personaje que yo consideré más o menos importante o relevante. Revelante. Profe, no me saque de encima, por favor. Se lo ruego. Y el último es la señora dama, como estaba diciendo. Es el último. Válgame la redundancia. Su primer encuentro con el protagonista fue cuando ella estaba buscando un jardinero. Y al ver a Simio, estaba vestido de jardinero, le ordenó trabajar para ella. No se esperaban, eso es bastante simple. Era una mujer bien elegante, enérgica, generosa, demandante y una gran líder. No lo dice explícitamente, pero ella siempre daba órdenes directas y concretas, por lo cual su mansión no estaba vigilada. No lo vieron. No lo vieron. Ya, como les estaba contando antes, eran 4 personajes que iba a nombrar, pero uno de ellos, no me convencía. Y el personaje se llama
Magallanes, o su apellido es Magallanes. Él era mayordomo en la casa de la señora Dama. Las únicas dos veces que fue relevante fue cuando estaba ahí con Simio o cuando se enfermó, y eso puso a Simio triste. Los ambientes de la historia fueron desde tristes y solitarios a algunos más alegres y esforzados. Por ejemplo, antes estaba cautivo en una jaula, ¿no? Ahora simplemente está trabajando como una persona normal. Él pasa de estar cautivo en un zoológico a vivir en un parque, como un vagabundo. Y después de eso consigue trabajo y trabaja en una mansión. Al final él se consigue un departamento y ahí él es completamente feliz y happy y trabaja y todos alegres por él. El narrador que está en esta novela es un narrador protagonista que es desde el punto de vista de Simio. Así nosotros nos podemos meter en su piel y saber más de sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, como que al principio él estaba choqueado porque a él le había tocado vivir en una jaula, porque estaba encerrado. Y es su... Y ahora sí les voy con la reseña, porque antes no les dije la reseña, antes lo que les dije eran los personajes. Los puntos que me gustaron fue que en algunos momentos era realista. Lo que eso, a mi parecer, le da más puntos. Pero que el simio aprendiera a hablar tan rápido, eso no me terminó de convencer. Otra cosa que me gustó fueron los personajes en general. Esos eran más como lo típico, lo que te encuentras hasta en el colegio. Por ejemplo, el que los detesta a todos porque ellos son y él no. La alegre que es una buena líder y es así como súper y el buena junta que antes era malo. Tengo miedo. Bueno, entonces eso. Los personajes tan buenos. Fue emocionante verlo desde el punto de vista de un simio. Eso nos mostró la crueldad del mundo. Pero no solo fue la crueldad, sino que en algunos momentos mostraba buenas cosas, cosas buenas que no se ven todos los días. Por lo general siempre intentan dar una mala impresión de la gente. No, en este, y una muy buena. En este libro ponen una muy buena y una muy mala. No es como que marca una balanza, es como que debería dejar de decir es como que me van a bajar puntos. Es bonito, es alegre y triste, blanco y negro. Eso. La novela se llama Sergio Gómez. Una de sus curiosidades es que es chileno, nació en Temuco en 1962. Él estudió Derecho y Literatura. Es escritor y ganó el 8º premio Lengua de Trapo de narrativa.
Ese premio le fue entregado el 5 de septiembre del 2002. Además de ese premio, él ganó otros, pero solo nombraré este, que es Barco de Vapor, que se le fue entregado en el 2008. Y eso fue todo. Con esto me despido. Ah, sí, y les tengo un reto. Si adivinan cuántas veces cambié el fondo y mi vestimenta, se ganan un lollipop. Adiós.